consultora, en fin. Y la verdad que son cosas que están ahí, ¿no? Cuando uno dice de qué sirve o para qué el debate, qué se hizo, qué se propuso, en lo absoluto, ¿no? Nos queda siempre una gran interrogante. Hay un público objetivo, como bien decía Andrea, pero después habrá que ver que cada uno asimile lo que se haya dicho y lo que se haya... y en la forma en que se haya dicho, correcto, Cecilia. Vamos a hacer una pausa, no sin antes saludarlo a mi querido Jaime. Vamos, ok, saludamos a Jaime Velázquez, que ya está con nosotros. Mi querido Jaime, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días con todos. Bienvenido. Mi querida Cecilia, le da a usted la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Claro, el queridísimo Osvaldo Moreno, que siempre nos acompaña una vez por semana para hablar justamente de este tema coyuntural, de esta situación después del debate, quién ganó, quién perdió. Perdimos los ecuatorianos. Buenos días. Bueno, primero, muy buenos días, un gran abrazo a la distancia de la cercanía a toda la audiencia de Dino 29. Un gusto compartir este foro presencialmente, aprovechando una salida que tenía, así que vine a visitarlos. Bueno, en principio me parece que el debate tenía dos factores fundamentales que hay que analizar. El primero, ¿cuál es la incidencia que tiene un debate? Creo que Andrea lo dijo muy bien. Fuera del círculo rojo, creo que muy poca gente. Es más, a mí se me hace pesado escuchar 2 horas un debate, ¿no? Realmente yo lo hago por dinero porque ese es mi trabajo, ¿no? La verdad que no lo vería o los leería a ustedes para ver el resultado después. Pero hay 2 factores fundamentales o 2 temas que son claves. El primero, ¿cómo llega Noboa? Ya no era el hijo de Alvarito, ya no era el outsider, era el presidente en funciones. Y el poder desgasta. El poder tiene una infinidad de factores que hacen que tú termines ya no en una etapa como yo hago la analogía del matrimonio y el noviazgo. El noviazgo es una etapa mágica de promesas y el matrimonio es una etapa ya real de justificar como en la gestión pública, ¿no? Cuando tú estás en campaña todo es oferta, cuando tú estás en gobierno justificas. Entonces el matrimonio es igual. Después del noviazgo viene el justificar cada 24 horas cuál es la razón de estar juntos. Lo mismo es con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú estás para reelegirte, porque esos son muchos mitos, no, que el clientelismo, que el aparato del gobierno, que las caminas, no, reelegirse es muy complicado. De hecho, hay una media que la analizamos con los alumnos de posgrado. Creo que Ecuador tiene más o menos 7% de efectividad en calidad de reelección. O sea, todas las autoridades que intentan reelegirse, presidentes de juntas parroquiales, prefectos, alcaldes, solo el 7% lo consigue con éxito. Entonces reelegirse es muy difícil. ¿Por qué? Porque quien está en la palestra o de candidato está sujeto ya no a la expectativa de la esperanza o de algo nuevo, sino está siendo, digamos, evaluado ya desde la gestión. Por ese lado yo creo que ese es el Daniel Noboa. Y la segunda parte creo que es una Luisa González distinta, que ya no viene en calidad de favorita como la elección pasada, sino como retadora. Y de hecho, eso lo analizamos en estos micrófonos. Me parece que ellos apuntaron a la segunda vuelta desde el día 1. No cometieron el error que creo que cometió el gobierno de declararse ganador en primera vuelta. Eso te desmoraliza las tropas, eso te descoloca, eso te genera que tener que rearmar todo. De hecho, yo creo que la campaña de Noboa se quedó atrapada en la primera vuelta. Y el otro aspecto, cómo Luisa le arrebata ciertas banderas al contendor. Y eso es interesante. Eso que me parece nauseabundo, el tú narco, yo narco, nosotros narco, vosotros narco, se ha adjetivizado y narcotizado la política en nuestro país. Yo no veo un debate conceptual. Bueno, yo soy un hombre que cree en una economía centralmente organizada. Por otro lado, otro no. Yo creo que hay que aperturarla y que el mercado qué sé yo. No, acá es yo soy menos narco que tú. Entonces, por un lado el presidente empezó, y hago una aclaración a la opinión pública, no soy pariente de la señora María Beatriz Moreno, por si acaso, yo soy Moreno de Columbia, Cantón Colca. Tampoco soy pariente de Moreno, siempre tengo que hacer esas aclaraciones con ciertos morenos, ¿no? Con Lenín Moreno, no soy pariente, yo soy los morenos, no tengo poncho y moño por el calor, básicamente. Pero en todo caso, esa narcotización, digamos, del debate. Entonces empezó el presidente que los narcos, y ella empezó, bueno, con la directora del partido, de su partido, la señora Moreno, se me quedó por el apellido, porque ya todo el mundo me pregunta si es pariente mía, digamos, está enjuiciada o está investigada por esta situación, y maneja determinada, y es la encargada económica. Entonces cuando tú, el uno es narco, el tú mismo, y resulta que no, que tú tienes y luego le sacó lo de las empresas. Ojo, yo no soy la fiscalía, claro, en un país donde por un meme
te allanan, te meten preso. Este país. Sí, eso hace un rato. No, este país. Los fiscales de oficio tendrían harto trabajo después del debate de anoche. No, ahorita están en campaña. Bueno, entonces, en todo caso, lamentablemente la fiscalía, de hecho, parecían más aspirantes. Tanto poder tiene el cargo de fiscal en este país que parecían más aspirantes a fiscal de la nación que presidentes de la República, ¿no? Osvaldo, te interrumpo un momento, no, pero en el momento en que... buenos días primero. Qué gusto verte, Carlita, como siempre. Gracias. Tantos años de verte. Tantos años. Eso no que estamos viejos, pero sí tampoco. No tan viejos. Hay una parte que a mí me llama la atención de la no respuesta del candidato presidente, el señor Noboa. Si a mí me dicen públicamente, hagámonos una prueba antidoping, me están diciendo drogadicta. Y yo eso, como presidente, no me lo dicen a Carla Escobar, que al final de cuentas es panelista, es abogada y para de contar. Se lo dicen al presidente de la República. Él no debió haber respondido inmediatamente, haber dicho, vamos, nos las hacemos, pero de paso nos hacemos, y vamos y nos sometemos al polígrafo también. O sea, él debió haber tenido o no tenido una respuesta a esto como mandatario, porque eso, entre líneas, fue una acusación. Es que mira, justo ahí ella le arrebata las banderas a Noboa. Por ejemplo, este tema. Generalmente este electorado conservador que quiere, al menos yo, y mi postura es académica, hay una tesis del doctor Fernando Cardoso, fue el presidente de Brasil. Fernando es el nombre, ¿no? Sí. Fernando Cardoso tiene una tesis súper interesante que hay que leerla, que la emitió en los 90 de la legalización de las drogas. Yo creo que la guerra la hemos perdido, te hablo de mi punto de vista, y tenemos que, más allá de legalizar, discutirlo. A mí me parece, por ejemplo, que entre Dajic le dio un baño de honestidad intelectual a este país. El tema de dolarización yo creo que también hay que discutirlo, no salir de ella, sino cómo es posible que estando dolarizado, olvídate de Estados Unidos, Cuba, Venezuela, que es la fantasía de todo el mundo, de los vecinos inmediatos, Colombia y Perú. Estamos años luz de Colombia y Perú, a pesar de estar o estando dolarizados. Entonces, ella, por ejemplo, habla de este tema de hasta el examen de doping. Y otra bandera que le arrebata es lo de los venezolanos. No hay mito o falacia más grande que querer culpar a los migrantes. Y esto con datos, no con teorías de conspiración, que es el argumento fake. De cada 100 personas que están detenidas en nuestras cárceles, ¿ya? 3 son extranjeras, o 3.4 digamos. De esas 4, 3, o sea 1.5 son colombianos y venezolanos. El 1% es, digamos, de diferentes nacionalidades. De cada 100 causas, digamos, o de sentencias emitidas por crímenes, hurtos de todo tipo, el 1.9 son venezolanos. Entonces es una falacia, eso es que los venezolanos... No hay un solo venezolano que encabece una banda criminal o que sea cabecilla. Ahora, que hay venezolanos que delinquen, sí. Pero ese tipo de mitos o ese tipo de banderas, que la culpa es xenófobas. Entonces ver a una candidata progresista, digamos, hablando de banderas xenófobas, entonces yo dije, bueno, le está robando todas las banderas al presidente candidato. Entonces, ante la pregunta de quién ganó el debate, mira, yo no te voy a decir quién ganó, porque la gente tiene el criterio formado suficiente, y ustedes más, como para decirle ganó Juan, ganó Pedro. ¿Quién perdió? Me queda claro, y vamos a futbolizarlo, ¿y dónde está Eduardo? ¿Ya se habrá despertado Eduardo? No, está en una entrevista. Siempre le digo eso con cariño, Eduardo, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta, ¿no? O hago una respuesta acá. Más que quién ganó, como en el fútbol, me queda algo claro. ¿Ya? Noboa tenía que ganar el partido y Luisa empatando zafaba, digamos, salía. Me parece que fue un empate y Noboa necesitaba ganar ese debate con contundencia y me parece que no lo hizo. Me parece que hubo banderas que él debió, por ejemplo, lo de la desdolarización, que desde mi punto de vista es como cuando a Lazo le decían banquero, ¿te acuerdas? Pero que te interrumpo, Osvaldo, pero esa necesidad de ganar es como que Barcelona juegue con el Deportivo Quito en el Monumental y todo decía, tiene que ganar, pero no puede perder. Sí, no podía perder el debate. No podía, pero lamentablemente empató. Hay quienes dicen que empataron, hay quienes dicen que perdió. Y la verdad es que la estrategia específica implementada en la comunicación para lograr algo que es supuestamente, digo supuestamente porque es conseguir votos, no se dio, pues, o sea, o la confrontación era la estrategia que o te interrumpo, Jaime, pero o te lo digo de esta forma, no salió como en el debate anterior. Ya fue y no se fue como el debate anterior, que te acuerdas que aquí conversábamos que era la novedad impresionante. Pero Luisa estuvo mejor preparada que me parece que sí. Me parece que sí. De hecho, bueno, la experta es Andreita, yo solo soy un aficionado, no sé para qué me llaman de política, odio la política, pero si usted se da cuenta, lo que dice Andreita es verdad, hasta la forma de vestirse. Con cariño, un saludo a Andrea Yepes, una gran colega que le tengo mucho respeto. Hasta la vestimenta, o sea, el tipo creo que fue, no sé si confiado.
Sí, era para supuestamente cambiar de imagen, es decir, para que esté más cerca del pueblo, según lo que dicen las redes, lo que dicen los que saben, ¿no? Uno aquí comunica más o menos lo que dice las redes o dicen las personas que saben del tema político, pero inclusive la que llegaron a comparar a Luisa con el atuendo de Second Castle. Bueno, yo no tengo Netflix, por salud mental, no veo series, pero ni no, soy modisto. Segundo Castillo, ¿sí se acuerda? Yo busco siempre remates en Panamá, en la Bahía. No, está hablando del y chompas de director fútbol. técnico de Barcelona. No, yo uso chompas porque son de los países donde he trabajado. O sea, realmente yo uso chompas de selecciones de los países donde he trabajado, que son de Latinoamérica, pero bueno. Pero bueno, esta estrategia de debate entonces finalmente ¿sirve o no sirve para atraer votos hacia uno? Más allá de que queremos algo de nivel, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en donde las papas queman? ¿Realmente llegas a manejar eso? ¿O tienes que aprovechar ese momento para hacerlo o no? Ya, solo para hacer el tema de las chompas. Yo cada país que voy y trabajo, como parte del bono de triunfo al cliente, le digo, me regalas una chompa de tu selección. Entonces son recuerdos profesionales que me traen mucho. De hecho, lo voy a estar la otra semana en República Dominicana, por cierto. Luego les comento un poco de eso. A ver, mira, una campaña electoral, una estrategia electoral o como quieras llamarla, es como un avión cuando se cae, ¿no, verdad? Un avión no es que se cae esa tarde, no es que despegó en la noche y se vino abajo y se cayó porque un rayo le cayó, no. Hay una serie de eventos que hacen que un avión se caiga. Entonces comienza la comisión de accidentes a investigar y resulta que hubo un mantenimiento hace 7 años donde había que cambiar una pieza, pero no era la original, trajeron otra que le adaptaron y esa tenía capacidad de 8.000 horas cuando la norma era 15.000. Y en el vuelo 1000 hubo una chispa que iba al hidráulico y en el vuelo 14.000, ¡pum!, el avión se vino abajo. Igual son las campañas electorales. No se gana una elección en una noche o por un hecho. ¿El debate es importante? Sí. El postdebate creería yo más en lo que llama Durán, que lo citó Andreita, el círculo rojo famoso, pero es una serie de factores. Hay 2 elementos para mí importantes que ambos debieron apelar desde mi perspectiva, ¿no? Ninguno de los es mi cliente, por si acaso. Uno, el correísmo apela a un pasado que fue mejor. Ese es su discurso. Y eso genera nostalgia en ciertas personas. Yo tengo amigos que me dicen, hermano, yo me iba 2 veces a Quevedo a trabajar, tuve que vender la flota. No, es que la culpa es de Correa, sí, anda dile eso al banco, pues, cuando te cobra las letras. Ya no puedo ir a Quevedo. Es que había pacto con los narcos, porque yo vi, resulta que Correa hacía con la Ouija y hablaba con Escobar y planeó todo esto. Sí, pero y el banco no le puedo decir eso. Entonces tienes un factor de la población que cree esas chifladuras y otro que los extraña. Esa es la materia prima, creo yo, del correísmo, la gestión efectiva en determinado momento. Pero la gente joven no vivió eso. Y por otro lado, ¿cuál fue el error del gobierno? El gobierno no habló de ofrecerte un futuro mejor. Se dedicó a aclarar, sí, pero bueno, estás mal informada, hemos dado tantas becas, hemos hecho aquello, pero nunca planteó o proyectó una certeza, ¿sí? Una certeza de yo te planteo un futuro mejor. Eso es lo que él tenía que plantearle. Y finalmente terminó prácticamente en una indagación. Los dos creo que parecían agentes fiscales. No sé, Carlita, tú que conoces el derecho mejor que yo, me parecía más como una... ¿Viste esas audiencias simuladas, querido Eduardo? Esas audiencias simuladas que hacen en las universidades. Eso me parecía más en materia fiscal que otra cosa. Mi querido Osvaldo, buenos días. ¿Le faltaron el respeto a los ecuatorianos a ambos candidatos o no? No. Y entonces, no. ¿cree justo que es un debate eso o no? A ver, esto es importantísimo, querido Javico. Es peor no tenerlo. Es peor, pero tampoco me alimenta. A ver, ¿que el debate, el modelo es arcaico? Sí. ¿No se habló de política exterior? No. No, y yo creo que el gobierno nos hubiera quedado debiendo, pues no, pero ¿se habló de política exterior? No. ¿Se habló de educación? Se habló muy por encima. Es que todo fue nada de fondo en propuestas para solucionar los problemas, esos problemas de los 5 ejes. Gobernabilidad, ni siquiera lo trataron a fondo para decir hay que articular a la institucionalidad como tal del Ecuador. Ahí hubo, mire, yo soy de la idea de que el debate es muy arcaico, es bastante soso, cuadriculado, pero peor sería no tenerlo, por un lado, porque nos costó, fue una lucha que hicimos, muchos de los que estamos aquí, para que se reglamente y se sea, digamos, vinculante la participación del debate. Ahora, ¿qué falta? Que creo que es parte de la tragedia nacional, las universidades. Yo creo que por un lado, deberían haber 3 debates. Por un lado, una universidad pública, podría ser la ESPE, la ESPOL, la Universidad de Guayaquil, grandes universidades. O por otro lado, podría ser, no sé, la Espíritu Santo, la Ecotec, la Católica, la San Francisco, se me ocurre, una privada y este debate. Creo que no es suficiente. Ahora,
que si los candidatos estuvieron o no estuvieron a la altura, bueno, primero veamos cómo está el país en este momento. Y segundo, las certezas que la gente espera. Yo creo que faltaron dos temas ahí que creo que tal vez se hubieran podido llevar a las redes, o explicar el tema de la dolarización, por ejemplo, que me parece un poco que está como el tema cuando a Lazo le decían banquero. Finalmente ya el correísmo en su momento desgastó, les alcanzó creo que para una elección o dos, y ya eso se desgastó. Yo creo que lo de la dolarización es un poco complicado continuar con eso, o darle la solvencia, cuando es un tema que hasta el mismo Dajic plantea de que sí, estamos dolarizados, pero ¿cómo podríamos estar mejor con aquello? Y lo segundo, el tema de la licencia. ¿Sí? Ahí creo que le faltó, o sea, eso estuvo como ausente, por un lado para el uno y para el otro. Me parece que el tema de la licencia que el presidente debió pedir. ¿De qué sirvió el debate? Yo creo que nos sirvió para escuchar un poco más las expectativas y los perfiles de quienes van a gobernar. Pero no para profundizar sobre los problemas y buscar soluciones. Indudable. Nos quedan debiendo. Pero no solo ellos. Nos quedan debiendo. Los dos. Pero, insisto, si no, la pregunta es ¿quién ganó? Te puedo decir que Noboa no salió como la primera vez. A mí no me interesa quién gana ni quién pierde, porque finalmente ese debate que vimos anoche no propone nada para decir, a mí me parece que este candidato es el que realmente va a conducir los destinos del país. O sea, el debate no es para saber quién gana, quién pierde. El debate es para analizar si las propuestas, las ideas, las soluciones están encaminadas en el camino correcto. Bueno, pues ahí viene el formato del debate número uno y la moderadora también. Me parece que yo a Ruth le tengo un respeto infinito, de la católica, amiga, casi contemporánea, pero también es el formato. Bueno, pero ese es el esquema. Yo la moderadora, ella se limita a lo que le dicen. Sí, y es un problema serio. Aquí se lo dijimos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo le dije, ese es un esquema que no sirve para debate. Eso no se llama debate. Pero Javier, pudo cortar eso es otra cosa. La narcotización del debate. Sí, ¿Tú narco? No, tú sí. eres más narco. Pero tú eres narco, no, yo soy más narco. O sea, ¿qué es eso? Parece que le faltó, y como decía de mañana, y ayer lo dije también, ella es una muy buena periodista, pero no solamente Andrea Bernal y ella son las únicas periodistas que hay en hay muchísimos periodistas y periodistas. Pero ninguna está en el país, no sabe lo que pasa en el país, no vive en la realidad del país. O sea, ver el país desde internet o verlo el país por X o verlo el país no es lo mismo que estar viviendo dentro del país y que ser un periodista que está día a día viendo las cosas. O sea, yo lo comencé diciendo acá hace un momento, a mí me parece que el manejo de Ruth del Salto, con todo el respeto que ella tiene, no quiero que digan que las mujeres atacamos a las mujeres enseguida, pero creo que le faltó un poco, insisto, siento que porque ella no está viviendo lo que se está viviendo dentro del país. Bueno, tal vez por neutralidad, no lo sé. Pero muy bien, pero peor sería no tener debate. Pero sí, yo siempre soy, y hemos peleado por eso, peleamos años. Después pusimos el vicepresidencial, que no está obligado. Yo también creo que deberían ser 3, como hacen los gringuitos, en una universidad, en otra, así y el estatal. El estatal. Ahora te voy a preguntar, mi querido amigo, y luego lo paso a Mauricio, respecto a un tema del mismo debate, que ya no hablo del debate en sí. Yo vengo pensando, y ayer lo hablamos, que hoy el debate, querido amigo, no es el de antes. El debate antes era una semana antes y eso era el final. Hoy, el debate fue ayer y entonces no había redes sociales. Hoy sí. Entonces, con redes sociales y con 20 días de hoy hacia la elección, pueden pasar muchas cosas. Es decir, el debate no te define todo. Indudable. Eso. O sea, eso lo comentábamos hace un momento. El debate es un factor más. Ponía la analogía del avión cuando se cae. Un avión cuando se cae no se cae esa noche. Hay una serie de factores que determinan que el avión se caiga esa noche. Y hay diferentes factores. Ahora, yo sí creo que el presidente... Pero ojo, no es tanto porque si es bueno o malo. El poder desgasta, Eduardo. El poder desgasta en el día a día. El poder es una dinámica que hace que... no sé, por eso yo ponía de entrada el ejemplo de que no es lo mismo el Daniel que nosotros vimos, hijo de Alvarito. Creo que fue un buen asambleísta, siempre me he mantenido en eso y lo sostengo. Y aparte, era el outsider, digamos, si lo podemos calificar así, o era la novedad en el debate. Porque también su padre, yo creo que... la recordación del nombre. Es lo que yo siempre digo a mis alumnos. A ver, no hay que hacer campañas, hay que trabajar en procesos de construcción de poder. Y eso lo empezó su abuelo, un prohombre, un hombre extraordinario, hace 100 años, un proceso de construcción de poder empresarial. Su padre lo intentó 40 años en la papeleta, hasta prácticamente que no lo dejaron participar en la de Lazo solo porque se llamaba Loro Novoa, desde mi punto de vista. Y después, bueno, él fue parte de ese proceso, de ese camino. Pero ahora ya eso quedó a un lado.
Es como que te pongo en la gerencia, ahora tú gerencias. Claro. Entonces ya era el Daniel presidente, y obviamente ese Daniel presidente está sujeto o expuesto a este tipo de situaciones. Por ejemplo, lo de la deuda con el SRI. Hay una larga historia, un juicio, etcétera, pero eso no lo puedes contar en un debate. ¿Lo pagaste? No, por ejemplo. Yo lo de la prueba antidoping me pareció honestamente una bandera bastante curuchupa. Sí. Y se lo puedo decir, yo nunca en mi vida he tenido un porro en mi boca. Mi padre era psiquiatra y vivía en un ambiente de salud mental y sabía cómo era eso, me quedó eso de chico. No es que juzgo al que lo hace o no lo hace, eso es asunto de cada quien, pero son banderas. El tema, lo hablamos con los compañeros de lo de los venezolanos. Para mí es una falacia xenófoba decir que los venezolanos tienen la culpa de nuestras tragedias, somos nosotros mismos los causantes. Pero ahí hubo agendas que estuvieron ausentes. Para mí, el de la dolarización, que yo creo que está desgastado, pero hay que discutirlo, y el de la institucionalidad. El señor Noboa estaba ayer sin haber delegado el mandato. Y la Constitución, yo no voy a hacer una de la gascada, como yo tengo respeto a la gasca, pero esa interpretación que él hacía de la Constitución leyéndola. Y aquí dice que la vicepresidenta, no, leí mal, que la vicepresidenta leí mal. Entonces, creo que hay que ya ser más institucionales, y creo que faltó esa discusión en materia de la delegación del mandato, porque estamos ahorita, creo, en acefalía. El 8%, había 12, ayer hablábamos con Francis Romero de Click Report, él decía que es 12%, de los cuales entre 3 y 4 Javier nos decía que nulos y blancos. Hay 8% que no está decidido. Los demás ya están decididos en la primera y la segunda vuelta, porque los que votaron por la 5 van a volver a votar por la 5, y los que votaron por el presidente y el gobierno van a volver a votar. Entre ese 8%, ¿tú crees? ¿Cómo le llegas a ese 8%? ¿Cómo le llegas? A ver, primero Francis es un hombre muy serio. Muy serio. Tengo mucho respeto. Igual yo, porque hay harto encuestador que no es serio. No. Francis es un tipo muy serio. Y de hecho, hablas 2 minutos con él y a ver, yo te diría que todos los encuestadores de este país, te diría casi que han sido proveedores nuestros. Y Francis es un tipo muy serio. No tengo asociación comercial, ni es mi socio, pero es un proveedor muy serio. Porque siempre un consultor político no puede casarse con sus proveedores. Si a mí, eso de que te hago la encuesta, te hago la estrategia, si a mí no me gusta el resultado, dudo, si tengo compromiso no puedo pedirle repíteme la muestra en tal lugar, ¿no? Porque estoy comprometido. A ver, he visto algunos estudios, porque hay mucho empresario amigo que ha contratado por sus lados, y efectivamente hay una opción que está levemente más arriba que la otra, levemente, pero efectivamente, Eduardo, faltando 3 semanas, habiendo un nivel de indecisión tan minúsculo, si alguien me dice, ok, yo creo que Noboa empató y necesitaba ganar, pero ese es un factor. De aquí a 3 semanas puede pasar cualquier cosa. Así es, señor. Cualquier cosa. Pero, ojo, esperemos que electoral. No electoral, claro. Esperemos que no se incendie una provincia, no maten a nadie. Dios quiera. Ni haya un candidato herido, nada. Por favor. Y también yo sí le pido a los candidatos, por Dios, dejar de... Bueno, es que también la fiscalía se convirtió en eso, la ligereza de por un meme te abren una instrucción fiscal, todo el mundo es narco, o sea, por Dios, o sea, aquí te allanan la casa por una llamada de Claro casi. Entonces, por favor. Y esas llamadas de Claro que llaman a pedir que uno se cambie de lugar, pero qué fastidio, ¿no? Y lo peor es cuando estás fuera del país, pues te revientan. Yo le decía, Claro, oye, estos $40. No, es que son vendedores, pero en todo caso... Más seriedad, y ya, pues hasta cuándo, ya parecen salidos de una narcoserie, pues Sinaloa ahorita es Baños de Ambato, pues. Muy buena. Mauricio Salem, nos quedan unos 12 minutos, por favor, al aire. Yo solamente, aparte de saludarlos, Osvaldo, un gusto siempre poder conversar con él. Ayer notamos ya lo que tú dijiste, que yo rescato, es que notamos que el chuchaqui postelectoral de la primera vuelta parece que todavía se sostiene y se mantiene, no se han recuperado de ese chuchaqui. Y hablo de chuchaqui porque lo que vendieron, y hablo del gobierno específicamente, fue un espejismo al final del día que les terminó jugando en contra. Y esto hace de que no se haya potencializado lo que realmente pasó. ¿Qué fue lo que pasó en la primera vuelta, Osvaldo? Y ahí voy a la pregunta. Por primera vez en 15 años se ganó en primera vuelta al correísmo. Por primera vez se sacaba en ese momento el bloque legislativo más grande después de 15 años, que solamente era hegemónico que gane el correísmo largo. Y al final del día se ganó. Y eso no se vendió el día. Entendamos de que fue un golpe bajo,
pero han pasado ya casi más de un mes, ya estamos a menos del tiempo que falta para la segunda vuelta el que pasó de la primera. Si en 6 meses no ha pasado nada extraordinario y el 44% hoy va a pensar que ganó Noboa el debate y el 44% va a pensar que ganó Luisa, hayan hecho lo que hayan hecho. Para mí sigue habiendo un 8% que esperaba ver un estadista al frente, y no hablo solo del presidente, sino un estadista que me diga a mí cómo va a resolver mis problemas. Y el estadista que debió decirme cómo va a resolver mis problemas, me dijo que vaya a consultar a las redes sociales que la señora era narco, que era amiga de no sé quién, que el financista era no sé cuánto. Y por el otro lado, quien yo esperaba estadista para que me diga cómo resolver mi problema, se centró en un problema doméstico de una empresa familiar, que son las autoridades y la justicia las que tendría que determinar al final del día quién tiene la responsabilidad, si es que se exportó droga, no se exportó droga, si es que pagó impuestos o no pagó impuestos. Entonces, en este sentido, este 8% que está flotante, y que yo entendería que ayer no tuvo respuesta, dentro de este 8%, ¿tú crees que algo se haya movido la aguja en función no de lo que ofrecieron, sino de lo que vieron? Vieron a un estadista que no era estadista y vieron a una candidata que quiso jugar a la retadora y que a la final su papel era más fácil de hacer que el de él. ¿Tú crees que hubo un movimiento de la aguja en ese 8%? En mi única pregunta, te envío un fuerte abrazo y espero verte pronto personalmente. Qué gusto verte, Mauricio. Me acordé de ti en la universidad y te veo con la barba blanca. Eso dolió. Con esta joda, yo creo que el ser Papá Noel podría ser un buen negocio para el estamos hablando de emprendimiento, ¿no? Te estaba contando que a mí ya se me estaba blanqueando y mi mejor me obligó a volármela. Pero es que no, nada, tú sabes que hay que ser buen vicepresidente en funciones para que los gobiernos funcionen. Ahora, respondiendo a tu pregunta, querido Mauricio, y qué gusto verte. Siempre, tú sabes cuánto te aprecio a ti y a tu familia. De siempre, no de ahora. A ver, coincido contigo 100%. Me parece que Noboa se quedó atrapado en la primera vuelta. Nunca pudieron reaccionar a la derrota comunicacional. Es decir, y a mí, y esto yo lo dije creo que en sus micrófonos, a mí me parece que al presidente le mintieron. Y le mintieron en dos aspectos. El primero, vas primero en las encuestas, porque eran 5 de 10, y 5 que le daban más publicidad a X medio. Y segundo, que creo que fue la mentira más grave, creo yo, le dijeron, diciendo que ganas en primera vuelta, diciendo que estás primero en las encuestas, y ya pasó. Acordémonos, no voy a decir su nombre, un amigo muy querido que iba a todos los lados, voy segundo en las encuestas, y su plan de trabajo era que iba segundo en las encuestas, y cuando ¡brac! Yo gané el debate. Sí, entonces yo creo que al presidente le mintieron en ese sentido. Ahora, en las campañas esto pasa, gana el que menos se equivoca. Sí, siempre. Señora. Lo decías tú, Mauricio, ayer. Entonces, me parece que no se repusieron. Primero, con el fraude. No, es que hubo un fraude. O sea, papá, al menos si no manejas el CNE parece, ¿no? Entonces, primero el fraude, ¿no? Que hubo un fraude. Entonces empezaron a hablar del fraude. Luego la dolarización, que ahí yo tengo mis reservas. Creo que, más allá del debate, que creo que Alberto Ajic le dio un baño en el estilo intelectual al tema. Pero más allá de eso, como que es un tema desgastado. Luego vino lo del, y lo dijo el presidente, cito textual, el crimen organizado votó por su candidata. Eso dijo él. Sí, no lo dijo de esa forma, lo dijo por los electores. Luego vino eso. Luego vino lo del voto y la foto. ¿Ya? Es impresionante la reacción que ha tenido la gente con el que no va a llevar su celular, porque todo el mundo le quiere mandar el voto a la esposa, a la familia. Esa ya fue una invasión digamos, ahora que hablamos en tiempos de totalitarismo mágico. Entonces, tú vas a comer en un restaurante y le tomas foto al café, le tomas foto al plato, le tomas foto, es un modus operandi. Y la gente se chacotea. Sí le toman. Y mucho. Para ver la suerte, los turcos. ¿Sí o no, primo? Hay gente que te lee el café. Otros toman otro tipo de fotos en otros momentos. Eso ya es otro. Sí, eso ya es otra cosa. Este man es más manaba que otra cosa. Ponle un kipe y un jaguar. No, digo, pero hay gente que se... Y un corviche. Ponle un kipe y un corviche, se come el corviche. Corviche para adelante. Pero bueno, en todo caso, digamos... me parece que hay una serie de errores en racimo y no ha habido, digamos, una comunicación. Te pongo otro ejemplo. Yo lo puse en estos micrófonos y no, que estás con Noboa, porque hay que ver las entrevistas completas, ¿no? Mucha gente, no, que estás con Noboa, luego eres correísta, luego eres antipático. El gobierno inaugura una sala de neonatos más moderna que cualquier clínica privada en todo el Ecuador, en Durán.
¿Y tú sabes qué dice el músculo comunicacional del gobierno? Luisa es narco. Ellos son el crimen organizado. Y no proyectan la gestión, que al final del camino lo que te sostiene no son los trolls, no son periodistas pautados, analistas, etcétera, o lo que sea. Yo no estoy en contra de la pauta, por si acaso. O sea, periodistas militantes. Ok, ese es el término. Sí, porque no, está bien, la pauta es lo que nos permite a todos sostener un y a espacio. confesión de partes, periodistas militantes, ¿no? Sí. Entonces, no es eso lo que se sostiene. Relevo de pruebas, se dice en derecho. No es eso lo que te sostiene. Relevo de pruebas. Lo que te sostiene, y tú has hecho gestión y conoces estos temas, es la gestión efectiva de gobierno. Nada más. De ahí si tú no, lo que pasa es que era una ficción, era como que coges la tarjeta de crédito. A tu hijo no le importa si lo compraste digo, porque tengo un hijo que tiene 200 dinosaurios. 200. Mi querido Osvaldo, y solo para hacer la metáfora final, esto es como el fútbol. Cuando tú pierdes un partido, al día siguiente el técnico lo que te dice es: se perdió, vamos a pensar en el siguiente rival. Eso es lo que no ha pasado y yo creo que es parte del error básico. Y es algo que no bueno, estamos... le doy paso a Eduardo en cabina. Y concluyo con algo, perdón, Mauricio, y hay algo que no estamos viendo. Nos guste o no, Noboa jubiló a toda la clase, a la derecha, digamos, a todos los dinosaurios de derecha, y creo que es lo que viene en los próximos 30 años. Cuidado. Se llevó la tendencia. Sí, vamos a ver qué pasa. Esperemos que sí, señor. No lo metan preso por memes después, como en este país. Querido amigo, te agradezco, como siempre, qué gusto de saludarte y seguiremos conversando. La verdad que hemos estado con Osvaldo, amigos, compañeros muy activos en este periodo, y pues siempre es un gusto, igual que Andrés Yepes, igual que siempre las personas que te esperan. Osvaldo es nuestro amigo, muy de casa, así que te deseamos éxitos. Cómprale un dinosaurio más a tu hijo para que tenga 201, porque es la época que hay que regalar, después le tienen que regalar a uno. Así que... Es que me toqué ir a la bahía, hermano, bueno, $80 cada dinosaurio. Dios bendiga a los chinos, hermano. Dios bendiga. Y a las chinas. Nos vamos a la corte comercial. Viene el ministro John Reinberg, ministro del Interior, en una entrevista que grabé hace unos pocos minutos aquí. No se podía porque tuvo un tema, venía de Durán, de un operativo, y pues lo grabamos y vamos a sacarlo enseguida. Vamos al corte y vamos a escuchar esta entrevista.